Sí, presidente, pues un asunto de reglamento. Me señala la Secretaría del comité al cual participo como independiente, que a las 14:30 fue ingresado a la Secretaría General el reemplazo. Al parecer el secretario general no ha tramitado el reemplazo, no lo ha firmado, y por eso el secretario de la comisión no lo tiene a la vista. Por lo tanto, le solicito, si puede usted a través del secretario de la comisión, hacerle saber al secretario general que estaría esperando, firmara para yo poder integrarme y poder tener no solo derecho a voz, tener derecho a voto. Gracias, presidente. Perdón, Muy presidente, bien. si me permite, Sí, debo informar que en Julián. este segundo ha llegado a la Secretaría efectivamente el cambio de comisiones, de manera que desde ya el senador Kenneth Pugh actúa como reemplazante del senador Kuzanovich con todos los derechos que a él corresponden en esta sesión. Y son igualitos. Esta sería el primer documento de la cuenta de la sesión de hoy. Del mismo modo, a modo de, valga la redundancia, a modo de cuenta, debo señalar que se ha recibido una comunicación de la señora ministra del Interior excusando su participación en esta sesión, toda vez que, como es sabido, la Cámara de Diputados está precisamente despachando el día de hoy diversos proyectos de ley del ámbito de esta comisión. En tercer lugar, ha llegado también una comunicación del señor ministro de Justicia, que agradece la invitación que se le hiciera llegar para participar en la sesión que nuestra comisión tendrá el día de mañana. Sin embargo, agrega que durante la mañana tenía comprometido participar en una actividad con el presidente de la República, de manera que solicita respetuosamente que se considere por la comisión y especialmente por su presidente la posibilidad de alterar el orden de los asuntos de la tabla del día de mañana, porque es de interés del señor ministro de Justicia participar completamente en la discusión de la iniciativa que está en el número 1. De manera que queda planteada la solicitud del ministro de Justicia a ver si el proyecto de ley que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile se pueda ver en el tercer lugar de la tabla del día de mañana. Yo no veo ningún problema en la solicitud del ministro de Justicia, así que pongámoslo en ese orden. Si están de acuerdo los colegas aquí presentes. Muy bien, Sí, gracias. parece que... Eso es Bien, en cuanto a la cuenta don del Julián, presidente. podemos entrar en el orden del día y los temas que vamos a ver para que nos vaya indicando. Citamos para ver 3 proyectos. Hay 2 proyectos que salieron con bastante fuerza y facilidad y unánimemente de la Cámara de Diputados, que ya están en nuestro poder, que tienen la virtud además de que los comités nos dejaron poder tratarlos sin haber dado cuenta en la sala. Esto es una facultad que nos dieron los comités en forma exclusiva esta semana. Son 2 proyectos y además hay un tercer proyecto que vamos a ver el día de hoy, que es un proyecto del senador Osandón, del senador Kuzanovich, de Carmen Gloria Aravena y otros más, que hace relación con la distancia que tienen que tener las personas con Carabineros para que efectivamente Carabineros pueda eventualmente hacer uso de su armamento con justificación si es que no se le hace caso a ese ordenamiento. Que eso lo vamos a ver en tercer lugar. Y yo por lo tanto le pido, secretario, si podemos comenzar usted dando cuenta y explicando el primer proyecto de ley que fue despachado hoy día por la Cámara de Diputados. Como no, presidente. Como el presidente ha señalado, la sesión de hoy tiene por objeto de conocer, en primer lugar, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro, en el caso que indica, Boletín 15.558. Este proyecto de ley se inició en la Cámara de Diputados por un mensaje del Ejecutivo con fecha 12 de diciembre del año pasado. Allá fue enviado por esa corporación a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. A este proyecto se ha hecho presente la urgencia suma para su despacho, como ha ingresado hoy al Senado. Los 15 días se cuentan a partir de
hoy. Desde el punto de vista de su estructura, esta iniciativa es de artículo único, si bien compuesto de 2 numerales. En lo sustantivo, este proyecto tiene como objetivo principal corregir una deficiencia del tipo penal que no distingue en términos de pena entre una privación de libertad de baja duración y una de alta duración que no alcanza a ser de más de 15 días. De manera que, por ejemplo, tanto un encierro de media hora como uno de 10 días son sancionados con la pena de 3 años y un día a 5 años. Se estima que lo anterior no es razonable desde el punto de vista del bien jurídico protegido, dado que hoy, según la norma actualmente vigente, recién cuando se sobrepasan los 15 días de afectación de la libertad personal, existe una diferencia en la pena. Esta diferenciación debe también hacerse para, señala la iniciativa, para privaciones de libertad inferiores a 15 días, pero que son, no por ello, o que son igualmente considerables en su lesividad para el bien jurídico, pues un encierro o detención de más de 2 días es más reprochable desde el punto de vista penal que uno que dure, por ejemplo, algunas horas. Por estas razones, esta iniciativa distingue entre hipótesis diferenciadas de transcurso del tiempo, es decir, casos de privación de libertad de menor y mayor entidad en cuanto a su duración. En concreto, el proyecto de ley propone que la pena base del delito de secuestro, 3 años y un día a 5 años, vaya de 5 años y un día a 15 años si el encierro o detención se prolongare por más de 48 horas. Durante su discusión en la Cámara de Diputados, a este proyecto de ley se agregó una segunda disposición que consiste en aumentar la pena mínima de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo en los casos de secuestro previstos en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, es decir, cuando con motivo del secuestro se comete además homicidio, violación o lesiones gravísimas. En su primer trámite constitucional, el proyecto, como señalaba recién el presidente, fue aprobado en general y en particular por 147 votos a favor el día de hoy. Y también, como ya se ha precisado, los comités del Senado acordaron que este proyecto fuera conocido por esta Comisión de Seguridad Pública a partir de hoy, sin que haya sido necesario dar cuenta en la sala del oficio de la Cámara, que ya llegó comunicando su aprobación allá en primer trámite constitucional. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, Julián. A ver, en términos simples, este es un proyecto de ley que lo que hace es que equipara la pena que hoy día tiene cuando alguien secuestra y pide un rescate, o pide algún tipo de extorsión, o en el fondo hace uso del secuestro como una manera de lucrar o de hacer una coerción de voluntad, con aquellos que tienen detenido a alguien por más de 48 horas. O sea, en el fondo, si alguien es detenido por más de 48 horas y menos de 15 días, se le aumenta la pena con esta legislación, básicamente. Yo honestamente creo, por lo que estuve leyendo, investigando con mis asesores, creo que es un proyecto que es positivo, no genera daño ni mucho menos, no creo que vaya a solucionar los problemas estructuralmente ni de secuestro ni otra cosa, pero claramente es un proyecto que apunta en la dirección correcta. Uno podrá discutir si son 48 o 24 horas. Lo que estuve estudiando es que la virtud que tiene que sean 48 horas es que permite efectivamente dar incentivo a que se libere a la persona antes de ese tiempo, los eventuales secuestradores. Pero más allá de eso, yo por lo menos voy a manifestar mi opinión personal y le voy a dar la palabra a los colegas. Pido la palabra. Sí, le pido que ponga, ni un problema, senador Sondón, pero ponga la manito, hay un botón que uno aprieta. La manito que no cachaba, pero tenía la mía. Perdón, también el senador, señor Insulza, ahí, realidad, ¿no? El senador Insulza sí, también había pedido la palabra, sí, y el Ejecutivo en la sala ha manifestado interés también en intervenir. Ni un problema. El orden de las palabras fue el siguiente. Primero el senador Insulza, después el senador Osandón, después el senador Kenneth Piuk, después el senador Flores y después el Ejecutivo, ¿ok?
Yo simplemente quiero comentarles mi impresión del proyecto. Creo que es un proyecto que va en la dirección correcta. Insisto, no creo que sea un proyecto que vaya a cambiar la seguridad de forma estructural en Chile, ni mucho menos. Pero bueno, estamos para apoyar una serie de iniciativas y siendo esta no tal vez la central, yo por lo menos manifiesto mi intención de colaborar y avanzar. Senador Insulza tiene la palabra. Presidente, yo solo quiero que me den un texto escrito del proyecto. Esto es una vergüenza. Todo esto es una cosa realmente que han acordado la ministra del Interior con el presidente del Senado. No me voy a oponer, ya démoslo así. Pero que me sienten en una silla remota, a lo cual el presidente del Senado se opuso durante toda la pandemia, y me lean un texto, me cuente el secretario de qué se trata un texto, y yo tenga que aprobarlo de inmediato. A mí me parece un exceso. Por lo menos, pónganlo en pantalla, siquiera pónganlo en pantalla para poderlo leer, para no sentir vergüenza de estar votando cosas que uno ni siquiera ha leído. Gracias, presidente. Lo puedo poner en pantalla por lo menos, secretario, por lo menos, ¿no? Pongámoslo en pantalla, secretario, sin lugar a dudas. Por supuesto, la Secretaría ha preparado un texto comparado que en este momento está siendo subido para exhibirse en pantalla, lo mismo que el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Yo lo único que quiero manifestar, senador Insulza, en relación a su comentario, es que yo por lo menos con mis asesores, como presidente de la comisión, me preocupé de que mis asesores puedan conversar con los asesores de ustedes, le anticiparan el texto. Yo por lo menos me lo leí previamente, no es que estoy llegando aquí leyendo, apenas escucho al secretario. Y yo les pido que como método de trabajo en general empoderemos a nuestros asesores para que efectivamente podamos avanzar de manera más expedita. Yo concuerdo senador, yo he empoderado a mi asesora y estoy absolutamente claro en que es un buen proyecto. Pero pónganlo en pantalla, por lo menos, es todo lo que estoy diciendo. No, está bien, en eso estamos de acuerdo, no se me enoje. Para que lo votemos, pues, para que la gente que está mirando, porque esta gente mira estas cuestiones de repente, ¿no? O algunos, alguien lo podrá ver, las comisiones están en secreta, que yo sepa, para que sepan que estamos votando algo que por lo menos tuvimos a la vista, pues. No, yo le encuentro toda razón, señor Insulza. Si nadie está diciendo que no lo publiquemos acá y lo estamos haciendo, y me parece una excelente propuesta suya. Solo quiero dejar claro que yo por lo menos no es que esté llegando acá a esta reunión sin haber leído el texto, sino que lo estudié con cuidado, porque además nos avisaron por lo menos que lo iban a aprobar hoy día en la comisión, en la Cámara, y eso hizo que con mi equipo, si yo tuviese alguna discrepancia, sería el primero en decirle, mire, ¿sabe qué? Esto es una vergüenza de proyecto, y por lo tanto no lo voy a aprobar. Este es un proyecto de este gobierno, que lo presentó el señor Boric en diciembre, que no hace mucha diferencia, para serle bien honesto. No creo que sea un proyecto que vaya a cambiar la aguja ni un poquitito, pero como va en la dirección correcta, y yo creo que estamos también para colaborar y no para obstruir, y no para dedicarnos a puro pelear, yo anuncié como presidente de la comisión que voy a apoyarlo. Senador Osandón. Me parece muy bien que lo rete don José Miguel, ¿eh? Se lo merece el presidente. No estoy criticando. No, es que le hace bien. A ver, presidente, yo quiero hacer una sugerencia. En el proyecto dice, voy a leerlo, si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones, o si el encierro de detención se prolongare por más de 48 horas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo. A mí me gustaría saber qué diferencia hay entre 24 y 48 horas. O sea, cualquier persona que haga un secuestro, ya con 24 horas está clarito lo que él está haciendo. Por lo tanto, yo sugiero que en vez de 48 horas, pongamos 24 horas. Ese es un tema. Y lo otro es que, leyendo el proyecto, yo recomendaría que aumentáramos las penas a los secuestradores de menores. Aquí no se diferencia. Ojo con eso. O sea, que los que secuestren un niño, una niña, para sacar plata a una familia, eso es más grave que lo hagan a un adulto. Los dos son graves, pero esas dos son mis apreciaciones, señor presidente, de bajar de 48 a 24 horas, porque no hay ninguna razón de tener que esperar 2 días
Y segundo, que le agreguemos un agravante al que secuestra a menores de edad. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Osandón. Tiene la palabra el senador Kenneth Piuk y después el senador Iván Flores. Muchas gracias, presidente. Siguiendo la línea, por su intermedio con lo que señala el senador Osandón, efectivamente no se hace distinción entre las niñas, niños y adolescentes. Yo creo que este es un tema muy sensible, especialmente en los momentos que se viven actualmente, y eso es lo que nos debería llevar a pensar en las 24 horas. Más que hacer la diferencia en el proyecto de ley de a qué edad, si lo secuestran, cuál debería ser, es mejor la regla de aquel que es el más débil, el que está en la menor condición. Tomemos el caso también de las personas con capacidades diferentes, que también son muy vulnerables, se requiere una asistencia especial, pueden tener una dependencia, un fármaco, y podríamos así llegar a varias categorías de personas que son dependientes de terceros y que también se necesita que puedan estar. Entonces, antes de empezar a tipificar diferentes categorías en las cuales podrían estar las personas que han sido secuestradas, que han quedado detenidas o encerradas, creo que es mejor tomar el criterio de ojalá lo antes posible, de tal manera que aquellos que intenten hacer este tipo de medidas sepan que esto va a ser muy fuerte y no entrar en la definición o la categorización de cada uno de ellos. Porque si no, yo pediría que categoricemos, el que tengamos para todos aquellos que tienen condiciones de vulnerabilidad especial, 48 horas puede ser mucho, puede ser su vida si no tomó el fármaco. Es por eso que tal vez el criterio más prudente es ir a algo fácil, 24 horas, una regla muy sencilla, o sea, usted, si sobrepasa las 24 horas, esa persona no la ha devuelto, las penas que va a tener van a ser altísimas. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias, senador Kenneth Piuk. Senador Iván Flores. Y después el Ejecutivo, y después le da la palabra al senador Insulza. Gracias, presidente. Bueno, de lo que he podido rescatar ahora en estos últimos minutos, el proyecto es tremendamente simple porque lo que hace sencillamente es eliminar la frase presidio mayor en su grado máximo y la deja solamente cuando haya un secuestro que además del secuestro cometiere homicidio, violación, alguna otra lesiones comprendidas, borra la frase será castigado con presidio mayor en su grado máximo y lo deja como será castigado con presidio perpetuo. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Se endurece una pena cuando el secuestrado sufre violación, sufre homicidio o sufre lesiones graves. Respecto del otro punto, que tiene que ver con agregar, en el caso de que se ejecutare un secuestro para obtener rescate o imponer exigencia o arrancar decisiones, dice, o si el encierro o detención se prolongare por más de 48 horas, se quedará castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo. O sea, se sube la pena a 5 años y un día hasta 15 años. Y el límite de las 48 horas, por lo que estoy leyendo acá, es exactamente la misma que utilizaron otros anteproyectos de modificación del Código Penal en años anteriores para instalar una diferencia. Ahora, a mí me parece que las 24 horas que aquí se señalado me parece razonable, porque además son exactamente, creo, el mismo razonamiento que tuvo tanto el Ejecutivo como el legislador cuando aprobamos el proyecto que obligaba a que el sistema, tanto la Fiscalía como las policías, pudieran ir en búsqueda de las personas desaparecidas, que se trataba de, después de 48 horas de hecha la denuncia, reaccionar al sistema. Hoy día eso es distinto. Se adelantó a 24 horas o dentro de las 24 horas en donde la Fiscalía tiene que darle instrucción a las policías para poder reaccionar. En este caso creo que perfectamente es compatible que se alineen la misma condición de que un delito tan grave como el secuestro, sea con extorsión, sea con daño a la persona, al secuestrado o no, es un delito que tiene este plazo reducido. En el primer caso que señalé como ejemplo es para buscar a una persona desaparecida y en este otro caso es para sancionar a que alguien pueda retener contra su voluntad a una persona causándole daño o no. Eso es todo, el proyecto no tiene más que eso, tiene
o si el encierro o detención prolongada por más de 48 horas, y el otro es dejar solamente con presidio perpetuo en el caso que haya daño mayor a la persona. Eso es todo, presidente. Yo estoy de acuerdo en lo que se plantea acá. Muchas gracias, senador Flores. Le doy la palabra al Ejecutivo. Una aclaración solo, presidente, una frase. Adelante. El artículo 140, la sustracción de menores, llamada así, este era el artículo siguiente, el artículo 142. Y tiene las penas, de las penas más altas que contiene el código, así que creo que en realidad esa preocupación del senador Osandón está cubierta. Hay un artículo específico para sobre sustracción de menores que es el 142. De acuerdo. El subsecretario Vergara tiene la palabra y yo le pediría a su secretario también que pudiera referirse a lo que han comentado los colegas, particularmente el tema de las 48 versus 24 horas que se ha planteado recientemente. Gracias, senador Insulza. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, también teníamos planificado referirnos a lo que acaba de mencionar el senador Insulza, que creo que de muy buena forma lo explica, así que por eso también con ello damos por que se ha dado respuesta a esa inquietud respecto a niños, niñas y adolescentes. Respecto a el hecho que, como se ha constatado aquí claramente, este no es un proyecto que va a resolver el problema por sí mismo, es un proyecto simple, como muy bien lo ha mencionado el senador Flores, pero para nosotros como gobierno era extremadamente importante poder generar este cambio, y efectivamente es parte de un paquete de medidas mucho mayor, de otras de otros proyectos de ley que también se están discutiendo, y por supuesto sabemos bien que los aumentos de pena y las tipificaciones por sí mismas tienen impactos por sí solos en la reducción del crimen. Pero sí son necesarios cuando van acompañados de otras acciones. Respecto a los rangos horarios, también, tal como se ha mencionado, esto es tomando la legislación existente, y como bien lo mencionó el senador Kast también al principio, es para generar también un incentivo respecto a la puesta, entre comillas, en libertad, o la recuperación de la libertad, en el caso de las personas que sean víctimas, porque esto también hemos visto que en otros ejemplos genera este incentivo para que en el caso del secuestro se acorten y se acoten en el tiempo. Eso yo diría en términos generales respecto a las dudas que han salido, y por supuesto si es que hay algo más que podamos complementar, también estamos acá con nuestros equipos técnicos disponibles a hacerlo y valorar particularmente lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con la aprobación unánime de este proyecto, como también el que discutiremos próximamente en esta comisión. Senador Osandón, parece que pidió la palabra. El resto que las tenga las manos arriba, les pido que las bajemos si es que no las están pidiendo. Presidente, a ver, me parece bien la explicación que nos dio don José Manuel, pero en el fondo yo no sé si en el tema de menores se pudiera aplicar, o sea, hacer una pequeña modificación y agregar las personas, adultos mayores y personas con habilidades diferentes. Que en el fondo él dio la misma explicación, una persona que tiene que tomar un fármaco, etcétera, y que queda fuera. Y bueno, y que votemos el tema de las 24 horas, que parece que estamos de acuerdo, de cambiar de 48 a 24, y si es posible, y eso lo puede redactar perfectamente el secretario de la comisión, en el artículo, ¿no es cierto?, que habló don José Miguel, agregarle el tema de los adultos mayores y las personas con habilidades diferentes, usando la misma como si fuera el tema de los menores. Y con eso yo creo que esto quedaría redondito, presidente. Yo no sé si está pidiendo la palabra el senador Insulza y el senador Flores, o están con las manos arriba porque se quedó. Senador Flores, entonces. Para hacer lo que me había pagado yo. Para ser bien simple, yo en realidad creo que si vamos a sacar este proyecto rápido, saquémoslo rápido. Yo no quisiera que mañana terminemos yendo a comisión mixta por 24 o 48 horas. Pero tratemos de resolver esto entre nosotros, ¿no? Y respecto de los menores, creo que está claro los menores. Así que... ¿Ahora sí? Senador Flores, sí. Gracias, presidente. Lo primero, y con la mejor leche, una pequeña corrección
de concepto. Las personas con habilidades diferentes, me lo respondió una vez una persona en situación de discapacidad. Me dijo, señor, yo no atravieso las paredes ni vuelo, no tengo habilidades diferentes. Lo que tengo es una restricción. Y por esa razón, por convención, las personas que tienen discapacidades se les menciona personas en situación de discapacidad, porque pueden tener la discapacidad compensada o no compensada. Aclaración al margen, en todo caso, con la mejor leche. Siempre sirve. Ahora, solamente, presidente, quería preguntarle al subsecretario, que aprovecho de saludar con su equipo, de qué opinan de la única modificación que se ha propuesto aquí, tal como lo dijo el senador Sandón. Pensamos que de pronto, ¿cuál es la razón? Excepto de que ya venían otros proyectos anteriores, el 2015 y el 2018, señalando las 48 horas. También dijimos que en otros proyectos se ha adelantado a 24 horas para que el aparato público reaccione. Entonces, aquí hay una propuesta concreta a las 24 horas y quisiera escuchar la opinión del Ejecutivo, que es el proponente. Gracias, presidente. Subsecretario. Sí, le daré la palabra a nuestro asesor que podrá complementar esa respuesta que yo ya di. Muchas gracias, senador Flores, también por la pregunta. Muchas gracias, subsecretario. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Sí, sobre el punto de las 48 horas en relación a las 24, simplemente aclarar que, por una parte, claro, es lo que se señalaba de que sirve como incentivo para que la víctima del secuestro sea devuelta en un plazo breve, y es el plazo que además está consignado en los últimos anteproyectos de Código Penal, entre ellos el que se está discutiendo ahora mismo. Entonces hay que tener eso presente para no generar disarmonías en el futuro. Y por otra parte, simplemente subrayar el punto de que el tipo penal de sustracción de menores, como bien se ha señalado, está consignado en el artículo 142. Es un tipo penal con penas mucho más altas, y lo que se protege ahí, además de la libertad de los niños, niñas y adolescentes, es la esfera de custodia que sobre ellos tienen sus padres. Entonces, si es que a ese artículo empezamos a agregarle otros sujetos vulnerables, se distorsiona el tipo penal y el objeto de protección, haciendo presente además que ya existe un agravante general, artículo 12, número 22 del Código Penal, en que estas personas son sujetos especiales de protección. Muy bien, yo les propongo lo siguiente. No sé si hay alguien más Presidente. Sí, acuérdense de apretar el botoncito para pedir la palabra, señor. Ya, aquí, levanto el dedito. El otro dedito, el del Zoom, la mano. Espere un poquito ahí. Ahí lo puse, ahí está. Eso, adelante, señor Sandón. Sí, voy a bajarlo ahora. Lo que pasa es que el Ejecutivo no le respondió lo que preguntó el senador Flores. Respondió bastante bien y me parece bien, y acepto lo que él me dice sobre la base de los niños y las habilidades diferentes. Okay. Pero nosotros estamos preguntando el tema de los 24, 48 horas. Y yo quiero hacer un comentario por lo que dijo mi líder Insulza. Las cosas, no porque salga rápido un día más, un día menos, las cosas hay que hacerlas bien. Y las 24 horas son importantes, muy importantes. O sea, 24 horas en un secuestro a 48 horas es mucha la diferencia. Por lo tanto, yo creo que me gustaría que usted pusiera en votación el cambio de eso, para que pudiéramos aprobar el resto del proyecto. Y si va a mixta o no va a mixta, si se demora un día más, un día menos, no importa si se hace bien. 24 horas, 48 horas es mucha la diferencia, y el asesor del presidente, o sea, del Ejecutivo, no le respondió la respuesta al senador Flores. Gracias. Gracias, senador. Señor Insulza, usted tiene la palabra levantada. Quiero saber. La tenía levantada desde antes, presidente, no la bajé, que es otra cosa. Muy bien. Ya, yo voy a proponer lo siguiente, miren. Yo propongo que pongamos efectivamente en votación el tema de las 24 y 48 horas. Yo sinceramente entiendo que hay una premura para sacarlo rápido, pero tal como dice el senador Sandón, creo que es harta la diferencia. Y yo entiendo el tema de los incentivos, entiendo que 48 horas puede ayudar a que... Pero 24 también es mucho rato. O sea, no estamos hablando de 2 horas, que uno dirá, bueno, ya se pasaron las 2 horas y el secuestrador no pudo reaccionar, ¿me entiendes? O sea, yo realmente no tengo conocimiento por qué en los otros proyectos se ocupa 48 horas. Si es que me hubieran dado una explicación más académica, más técnica de que hay antecedentes serios
en la evaluación internacional, yo me sumaría. Pero creo que no me han dado ni un argumento muy serio más allá de que nos evitemos la mixta. Y yo la verdad que para evitarme la mixta prefiero que votemos nomás. Yo creo que a diferencia suya, yo creo que da lo mismo 24-48, pero si ustedes quieren 24, ponemos 24, yo no tengo problema. Por eso digo, secretario, le pido que pongamos en votación. Estamos listos. Le pido que pongamos en votación el guarismo, el secretario, Julián. Perdón, ¿me permite una sugerencia, presidente? Pongamos en votación el proyecto en general primero. Sí, claro, por supuesto. Vamos a poner el proyecto en general, después vamos a poner el guarismo y en particular. Le pido ahí estoy simplemente viendo, senador Insulza, lo que vamos a votar. Yo creo que no deberíamos votar más que el general, las 24 horas y en particular. Así que, secretario, le doy la palabra para que nos ayude en la votación. ¿Cómo no? Quizás una cuestión metodológica previa. Como sabemos, estamos analizando un proyecto de artículo único y por lo tanto en principio se discute en general y en particular. Si no hubieran otras indicaciones, podría ponerse en votación el texto con la modificación de las 24 horas, de manera que si se aprobara no habría otra votación. Si se prefiere, en cambio, procedemos a la votación en general primero y luego a las indicaciones que pudieran presentarse. Yo entiendo que se ha formalizado por parte del senador Osandón una, quizás surja otra después. ¿Se vota en general, presidente? Yo prefiero que por tema metodológico votemos en general y después votemos para respetar el hecho de que acá hay una indicación. Muy bien. Entonces votemos en general y después votamos la modificación. Claro, lógico. Muy bien. Entonces, el presidente pone en votación en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en los términos consignados en el boletín número 15.558. ¿Cómo vota el senador Flores? A favor, presidente. Senador Insulza. A favor. Senador Osandón. A favor. Apruebo. Gracias. Senador Piu. Voto a favor, señor secretario. Gracias. Presidente, ¿cómo vota? A favor, secretario. Muy bien. La iniciativa ha sido aprobada en general por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Muy bien, pongamos en votación la indicación, secretario. El presidente pone en votación la indicación formulada por el honorable senador señor Osandón, consistente en reemplazar en el número 1 del artículo único del proyecto el número 48 por 24. Senador Flores, ¿cómo vota? A favor. Senador Flores vota a favor. El senador Insulza. En contra. Senador Insulza vota en contra. Senador Osandón. A favor, secretario. Muy bien, gracias. El senador Piu, ¿cómo vota la indicación? A favor, señor secretario. Muy bien, gracias. ¿Y el presidente cómo vota la indicación? A favor, secretario. Bien. La indicación ya explicada ha sido aprobada por 4 votos a favor y 1 en contra. Muy bien. Muy bien, secretario. ¿Qué es lo que restaría para despachar el proyecto? Está despachado, presidente. Despachado. Si no hay otra indicación, se entiende despachado con la modificación recién aprobada. Muy bien. Falta la campana, presidente. ¿Dónde la dejó? En Valparaíso, estoy en Araucanía, compadre. Vaya a trabajar al Parlamento, por favor. Muy bien. Estamos aquí en Araucanía trabajando, senador. Los que somos de regiones tenemos que estar en regiones.
Bien, secretario, Presidente. vamos al siguiente proyecto, el siguiente proyecto de ley, que también le pido que lo ponga en pantalla para seguir el consejo del señor Insulza, que yo lo comparto, Por supuesto. y que lo pueda mostrar en pantalla y describir, que es un proyecto también, en este sentido, bastante sencillo. Muy bien. La abogada de la Secretaría, Paulina, está poniendo en pantalla el comparado preparado para este proyecto. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Hago una... En consecuencia, se pone en discusión el proyecto de ley que aparece en el segundo lugar de la tabla de nuestra sesión de hoy. Es el que modifica la ley sobre control de armas para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Boletín 15.560-07. Este proyecto de ley también se inició en la Cámara de Diputados, también por un mensaje del Ejecutivo, también ingresado a tramitación con fecha 12 de diciembre del año pasado. En esa corporación el proyecto fue estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, e igualmente para su despacho se ha hecho presente la urgencia suma, esto es por 15 días, y que, como ha llegado el oficio comunicando la Cámara su aprobación, se debe contar a partir de hoy. Desde el punto de vista de su estructura, una vez más, esta iniciativa es de artículo único. Solamente busca modificar el artículo 17b de la Ley sobre Control de Armas, que está en el comparado en pantalla. En lo sustantivo, esta enmienda propone diferenciar las penas entre los delitos de tenencia de armas prohibidas o no autorizadas y su porte en lugares altamente concurridos, por la mayor peligrosidad que revisten estos delitos si se cometen en espacios de alta concurrencia de personas. En concreto, dada la peligrosidad que revisten estos delitos, se propone que el porte de armas y otros elementos prohibidos, cuando ocurra en lugares altamente concurridos, sea castigado con exclusión del grado mínimo previsto actualmente de la pena que se asigna al delito. De esta forma, la pena del porte de armas de fuego realizada sin la correspondiente autorización subiría de presidio menor en su grado máximo, es decir, 3 años y un día, a 5 años de presidio, a una pena mínima de 4 años y un día. Del mismo modo, la pena por el porte en un lugar altamente concurrido de un arma de fuego adulterada, que hoy tiene una pena asociada de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 3 años y un día a 10 años, subiría, según propone esta iniciativa, a presidio mayor en su grado máximo, esto es, de 5 años y un día a 10 años. Lo anterior sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que se cometan con esas armas. Durante su discusión en la Cámara de Diputados, el texto de este mensaje fue complementado agregándosele un conjunto de ejemplos de lugares altamente concurridos, citando la norma diversos sitios o espacios como vías públicas, ferias libres, mercados y otros, que aparecen en la tercera columna en el comparado en pantalla. En su primer trámite constitucional, el proyecto fue aprobado en general y en particular por 143 votos a favor el día de hoy. Una vez más, cabe recordar que los comités del Senado resolvieron que este proyecto fuera conocido por esta Comisión de Seguridad Pública a partir de hoy, sin que haya sido necesario dar cuenta en sala del oficio de la Cámara que comunica su aprobación en primer trámite constitucional. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, tranquilo. Voy a dar la palabra después, un segundo más. En la sala la pide el Ejecutivo también. Sí, muy bien.
Al primero, este es un proyecto de ley, de nuevo, bastante sencillo, pero que sí creo que tiene un poco más de relevancia en el sentido de que aumenta las penas a quienes portan las armas. Esto, a quienes no están escuchando hoy día la transmisión, hoy día no se hace diferencia entre quien tiene un arma en su hogar o en un lugar privado de quien porta esa arma en algún otro lugar. Y aquí se enumeran distintos lugares. A mí lo único que me sorprende que no se incluya son los colegios, las escuelas, los liceos y lugares de enseñanza. No se incluyen en este listado, siendo que para mí es probablemente uno de los lugares que deberíamos proteger con mayor fuerza. El resto me parece bastante razonable, pero insisto, dado que el listado es tan extensivo, porque por último se hubiese dicho algo más genérico, pero dado que ya se entró en el tema del listar distintos lugares, eventos deportivos, centros comerciales, me sorprende que no se incluya el tema de la educación. Así que bueno, le doy la palabra al senador Sandón y después al subsecretario para que nos pueda explicar un poco las razones de esta omisión. Presidente, mire, yo quiero hacer una propuesta a lo que usted dijo. Tiene toda la razón. Quiero leerlo para hacer una propuesta concreta. En ese artículo dice: si los delitos de porte de armas o artefactos descritos en el artículo 9, inciso 1 y 14 de esta ley, se cometieran en lugares altamente concurridos, tales como la vía pública, edificios públicos o delitos de acceso al público, yo propongo agregar establecimientos educacionales públicos o privados, centros de salud públicos o privados. Agregar. Después sigue, propongo concretamente agregar eso. Después sigue, dice, ferias libres, mercados, centros comerciales, eventos deportivos, espectáculos, o dentro de los medios de transporte público, instalaciones sanitarias y de sanidad. Planteo agregar la palabra y de sanidad. De almacenamiento, dice, transporte de combustible, instalación de distribución, generación de energía eléctrica, portuaria, aeropuertos, estaciones ferroviarias, incluyendo los trenes subterráneos. Y planteo agregar, y en general, todo medio de transporte de cargas o personas. Eso es una propuesta concreta, presidente, que quiero plantear para complementar este artículo. Gracias, presidente. Me parece muy bien. Le doy la palabra al subsecretario, pero antes de eso, le hago una pregunta, senador Sondón. ¿Por qué habla de instalaciones de sanidad si ya teníamos arriba el tema de los centros de salud? Porque resulta que hay instalaciones que no son solamente centros de salud. Por ejemplo, pueden haber centros de salud mental, por ejemplo, que son, no sé cómo le llaman, sanidad. También tenemos temas de plantas de agua servida, que son fundamentales en el desarrollo y que están unidos al sistema sanitario. El sistema sanitario es más completo. Para mí no es solo el centro de salud como un consultorio. Yo lo entendí, pero instalaciones sanitarias incluye esa última parte que usted decía. Cuando mezclamos instalaciones sanitarias y de sanidad, entiendo, ahí, insisto, es una pregunta de la mejor buena fe, que la parte de sanidad tiene más asociado a temas de salud, a no ser que alguien me ilustre algo distinto. Sí, es cierto, sí, puede ser que sea un poquito redundante, puede ser, no hay problema, podemos sacar eso, si tiene razón, presidente. Subsecretario, y después lo da la palabra al senador Insulza. Perdón, presidente, lo otro que también, porque lo traté de ver ahí, pero se encaja en lo que dijimos, era, claro, es muy importante las estaciones de buses, por ejemplo, el centro de buses, pero por eso que hablábamos ahí de transporte de carga y personas. Yo le pido, senador Sondón, si pudiera en el chat que está incluido en este Zoom, pegar el texto que usted acaba de escribir, revíselo con sus asesores mientras le doy la palabra al resto, pero cosa que en el fondo si lo votamos, lo tengamos todo a la vista. Subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Tal como fue parte de los argumentos que sustentan lo relacionado con secuestro,
Este es también una categorización que para nosotros no solamente aborda una problemática real, dada las cifras que puedo además compartir con ustedes respecto a el porte de armas y la categorización del porte de armas en los espacios públicos, sino que además es una forma de adelantarse a una serie de delitos que hemos visto que sí han proliferado en otros países de América Latina, y nos parece que ambas herramientas se transforman también en una forma de dar un paso de forma anticipada. Lo que hemos visto particularmente es la existencia de balaceras o ajustes de cuentas en lugares concurridos. Hemos visto como casos particulares en ferias navideñas, centros comerciales, y esto de cierta manera con esta categorización general, pero también ejemplificadora de cuáles lugares de alta concurrencia nos referimos, aborda aquello. No nos olvidemos que entre el año 2022 y 2021 los delitos por ley de armas aumentaron un 67%, y particularmente el porte de armas en espacio público un 34%. Este proyecto viene a considerar la peligrosidad del contexto para también ejemplificar, tal como está detallado en los ejemplos mencionados. Lo que sí quiero mencionar es que por eso mismo está con el concepto, la palabra tales como. Son ejemplos de lugares de alta concurrencia, y esto es una modificación que ocurrió en la última sesión de la Comisión de Constitución, donde se toma la decisión de sumar estos ejemplos como forma de complementar el concepto de lugares altamente concurridos. Solicito que también le podamos dar muy brevemente la palabra a nuestro asesor para que complemente en caso de ser necesario, si es que lo estima pertinente. ¿No? Me dice que lo expliqué muy bien, así que cualquier duda, en todo caso, también disponibles a dar respuesta a lo que ustedes quieran que aclaremos. Eso, presidente, muchas gracias. Presidente. Gracias, subsecretario. Le doy la palabra al senador Insulza, estaba primero, después Kenneth. Sí, presidente. Presidente, este proyecto tiene... Después Iván Flores. Este proyecto tiene el problema serio de las enumeraciones, entonces vamos a encontrar ciertamente, a mí se me ocurrió ya, por qué los eventos deportivos y no los espacios donde se practica el deporte. Por eso a mí me gustaba un poco más, bueno, a mí no me gustaba el altamente concurrido porque es demasiado arbitrario, cada uno decía lo que es altamente concurrido. Pero sí podría proponerse por altamente concurrido, en los cuales es posible causar daño a terceros, una cosa por el estilo. Pero esto es el porte de armas. Como este es el porte de armas, o sea, yo la verdad es que hubiera preferido un artículo muy simple que diga que los delitos, que el porte de armas en la vía pública está prohibido y punto, y se castiga. Está lo mismo, salvo que esté autorizado formalmente. Y si hacemos enumeraciones, vamos a quedar siempre mal. Vamos a quedar siempre enredados, nos van a faltar cosas, nos van a... Por lo tanto, yo lo que está, si tenemos que sacarlo pronto, preferiría sacarlo más en la forma en que venía de la Cámara, en que venía del gobierno, lugares altamente concurridos, dejando que el juez interprete cuán peligroso es, o cambiar eso por algo del tipo lugares altamente concurridos donde es posible que es posible causar graves daños con armas a terceros. Una cosa por el estilo. No tengo proyecto, digo solamente que para evitarnos esta larga enumeración de las instalaciones sanitarias, etc. Entre paréntesis, hay unos lugares que son esenciales en nuestra reciente legislación y que no están altamente concurridos, como son las instalaciones estratégicas, ¿no? O sea, entrar con un arma en un lugar donde hay un gran dique de contención de agua, es gravísimo, porque con un disparo puede usted eliminar a las dos personas que están ahí y quedar con el tranque de agua a su merced. Sin embargo, no está vinculado esto con la ley de infraestructura crítica. Pero repito, no vamos a alcanzar nunca en numeración, tenemos que quedarnos con alguna. Y yo preferiría quedarme con una extensión o simplemente se cometieran, porque el delito es ya se ha creado un delito que es el porte de armas.
Entonces se comete el delito de porte de armas cuando uno entra a algún lugar altamente concurrido. Yo no sé hasta qué punto vale la pena escribirlo así. Me preferiría decir que el que porte armas simplemente, y no tenemos por qué usar el altamente concurrido. No sé qué opina el subsecretario. Esta vez... Presidente. Vamos a ordenar la discusión, pero yo creo que el punto que levanta el señor Jesús es bien interesante. Así que le doy la palabra, entiendo, al señor Kenneth, después al señor Iván Flores, y después le damos la palabra al subsecretario para terminar la ronda, y después yo voy a pedir la palabra. ¿Y la Secretaría ha solicitado también despido, la palabra, presidente? Perdón, no lo veo, Julián. Dígame. Gracias. Yo me desempeñé durante alrededor de 20 años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Esto no lo señalo como argumento de autoridad, sino que en la línea de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esta discusión que se está desarrollando en este minuto se ha planteado muchas veces en relación con distintos proyectos de ley. La figura aquí la determina la expresión lugares altamente concurridos. Como señalaba el subsecretario, efectivamente la expresión tales como tenemos que entenderla desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista de contexto como una enumeración de algunos casos de esa figura general de lugares altamente concurridos, como lo señalaba también el senador Insulza. Esta interpretación se confirma con el uso de la otra expresión con la que concluye esta enumeración de casos, que es la expresión u otros lugares semejantes. Esta segunda frase confirma que todo lo que está entre comillas, tales como y otros lugares semejantes, no son sino ejemplos. Toda vez que, reitero, y con esto termino, la figura se cierra, la figura genérica abarca todos los ejemplos en ese fraseo que dice lugares altamente concurridos. Gracias. Muchas gracias, secretario. Senador Kenneth Pugh, después senador Iván Flores y después subsecretario. Les pido a todos que economicemos el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Coincido con lo que acaba de señalar el secretario de la Comisión en el sentido de los ejemplos que se ponen, pero también quiero destacar por su intermedio lo que el subsecretario de Prevención del Delito nos ha señalado. Esta ley también ha tomado la experiencia internacional al respecto, que esperamos no ocurra. Por ejemplo, en otros países donde se van a colegios definitivamente a matar personas. Y ese es un tema no menor. Por eso, si bien va a ser una descripción como la que tenemos ahora, es importante agregar aquellos lugares en que sabemos que sí ya han ocurrido situaciones, porque eso es evidente. Lo segundo es complementar solamente si se va a aplicar el sistema eléctrico, no solo es en la generación y distribución, falta el transporte. Yo no sé si dentro de los artefactos descritos en el artículo 9, inciso primero y 14, están los explosivos. Es algo que me gustaría tener muy claro para poder decidir. Pero el solo hecho de portar armas al entrar a una de estas infraestructuras críticas, pues tal como lo señaló por su intermedio, señor presidente, el senador Insulza, esto tiene que conversar con las otras leyes que estamos desarrollando. Por lo pronto mencionarla, está bien, no es ningún problema, pero efectivamente es distinto la persona que entra, ingresa armado con explosivos a uno de estos lugares que puede causar una conmoción mayor. Entonces ahí están las dos áreas de riesgo. Lugares altamente concurridos donde pueden afectar a muchísimas personas o servicios de los cuales dependemos que pueden también afectar a muchísimas personas. Esas serían las dos prevenciones hasta el momento, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Kenneth Pugh. Senador Flores. Presidente, bueno, creo que desde que se modificó la ley que permite el porte de armas solamente a los exfuncionarios de las policías y en algunos casos de las Fuerzas Armadas, está absolutamente regulado. Hoy día nadie puede
portar arma, porque las autorizaciones ya no deberían otorgarse si no son bajo esas condiciones. Por lo tanto, concuerdo con el senador Insulza cuando dice, bueno, aquí estamos discutiendo un proyecto que no tiene que ver con el porte de armas, ni el lugar concurrido, ni el lugar alguno. Nadie puede portar un arma. De hecho, la dificultad que ha habido con los proyectos que intentan limitar la tenencia de armas están complicando a los clubes de tiro, a los deportistas, en fin. Esa es otra materia. Bueno, en este contexto me quedo con que el porte de armas está restringido y regulado, y claramente regulado. Pero si se trata de hacer por ejemplo, o entre otros, o lo que el proyecto menciona, y se va a hacer un listado, para evitar confusiones, yo recojo lo que aquí se ha planteado. O sea, cuando habla de edificios públicos, caben todos los tipos de servicios públicos, pero deja fuera los privados. Y en el caso de los establecimientos de enseñanza, podrían perfectamente agregarse dentro de este listado para que quede con mayor precisión. Lo mismo que las instalaciones sanitarias son distintos a las instalaciones de salud. Por convención, las instalaciones sanitarias son las que prestan un apoyo a la sanidad sanitaria, aunque sea redundante, se refiere a los servicios de alcantarillado, plantas de tratamiento, plantas elevadoras y ese tipo de cosas. No se refiere a los centros de salud. Se puede poner sanitaria y de salud. Bueno, pero lo relevante de este proyecto, y lo dijo el secretario de la Comisión al principio, es que lo que hace, y aquí yo no quiero responder, pero lo estoy leyendo en otro documento, que lo que está intentando hacer es aumentar las penas de lo que ya está regulado en términos de porte de armas reglamentarias y partes de explosivos industriales sin autorización, y que lo suben de presidio menor en su grado máximo, o sea, 3 años a 5 años, a 4 años y un día a 5 años, y lo cataloga como tramo superior del presidio menor en su grado máximo. Y también el porte de armas y municiones prohibidas y artefactos explosivos o incendiarios lo sube de presidio menor en su grado máximo, o sea, de 3 años y un día a 10 años, lo sube como presidio mayor en su grado mínimo, que son 5 años y un día a 10 años. Ese es el corazón del proyecto. Lo otro es una enumeración para poder ejemplificar lo que se da a entender como el tales como. Pero si se va a poner el tales como, o para leer exactamente lo que dice el proyecto, dice tales como. Bueno, recojamos lo que aquí se acaba de plantear: establecimientos educacionales y sanitarios de salud. Punto, y con eso resolvemos, ¿no? Porque aquí dejan fuera a los privados y solamente incluye a los públicos. Pero yo la verdad es que no lo encuentro del todo práctico, porque se entiende que el porte de armas está prohibido, con las excepciones que define la misma ley. Y lo que tenemos entonces es un proyecto que agrava las penas en el caso de que una persona sea sorprendida portando armas, especialmente si son en lugares altamente concurridos. Y punto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Flores. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, creo que de cierta manera el senador Flores en parte de su intervención ejemplifica parte de la respuesta. Nosotros en la discusión de este proyecto en la Cámara abordamos una conversación similar con los señores diputados y diputadas, y al mantener el tales como es que nosotros clarificamos que estos son ejemplos. Entonces, más allá de eso, esa es la razón por la cual está esta lista, y ese es el objetivo de la lista, que es meramente ejemplificador. Respecto a la pregunta del senador Pug, nuestro equipo también la complementará, si usted nos permite, señor presidente. Adelante. Muchas gracias, presidente. Sí, hacer de nuevo o reforzar el punto de que los delitos de tenencia y porte siempre se sancionan, y lo que se busca con esta agravante, como muy bien se ha dicho, es aumentar la pena en los casos en que existe un particular riesgo para las personas. Y esto es una diferencia que suelen hacer tanto los tribunales como la doctrina, en el sentido de recomendar
hacer una diferencia entre los delitos de tenencia y porte, por ejemplo, en la vía pública sin personas a altas horas de la noche, versus lugares en que sí haya presencia de personas, como puede ser una feria navideña, etcétera. Efectivamente, lo nuclear del tipo del agravante que se propone es lugares altamente concurridos, como muy bien ha dicho la Secretaría, y los demás son simplemente ejemplos. El riesgo de comenzar a introducir nuevos conceptos a los ejemplos es que se pueda sospechar que los que no están incluidos quedan fuera. Por eso que se prefiere siempre que sean algunos ejemplos a título simplemente de servir de criterio de interpretación al concepto central, que es el de lugares altamente concurridos. Efectivamente, como ingresó este proyecto a la Cámara, simplemente venía el concepto por sí solo, pero los diputados y diputadas expresaron alguna inquietud respecto de una posible indeterminación del tipo penal, y es por eso que se incorporan estos ejemplos. Naturalmente que un porte de armas en un colegio o en un hospital, tal como está regulado en esta propuesta, van a ser objeto de esta agravante. Y por último, a la consulta, me parece que del senador Piu, que dice relación con los explosivos. Esta agravante contempla también tanto el porte de armas como el porte de artefactos explosivos. Estos están incluidos tanto en el artículo 9 al que remite el agravante como en el artículo 14. Entonces quedan ambos incluidos. Muy bien, senador Osandón parece que levantó la mano. Sí, presidente, no, solo decir que, como dice, lugares altamente concurridos, tales como un jardín infantil no es altamente concurrido, presidente, para que sepa, nada más. Quería dejar eso. Efectivamente, yo creo que hay un debate aquí. Yo no quiero enredar aún más la pelota, pero yo estoy de acuerdo con lo que decía el senador Insulza, que me parece que, en el fondo, a mí me parece bien que se aumenten las penas para el que porte armas, pero alguien, por ejemplo, puede ir a un centro de diálisis y tal vez hayan 4 personas con diálisis y claramente un lugar donde ya no es su residencia personal, no es la tenencia de armas, ya se transforma en porte de armas. Entonces yo le quiero preguntar derechamente al Ejecutivo, ¿qué le parece una redacción un poco distinta como la que sugería el senador Insulza, más minimalista, pero que efectivamente abarque todo, lo que no sea la tenencia de armas en la casa, sino que el porte de armas en cualquier lugar público y con las penas que están aquí contempladas en estos ejemplos? Yo sé que eso va más allá de lo altamente concurrido, que es lo que tiene este proyecto. Pero un lugar público donde hay diálisis o un jardín, una sala cuna con pocas personas, no sé, yo creo que también debiera ser en la misma categoría. Entonces, les dejo esa pregunta al Ejecutivo. Presidente, para dar respuesta, efectivamente, la forma que nosotros presentamos originalmente este proyecto era la categoría general. Y en la discusión en la Cámara es cuando se les solicitó ejemplificar. Entonces, de cierta manera, nosotros... No, pero, secretario, perdone que lo interrumpa, pero la original es altamente concurrido, que es general, sí. pero de nuevo excluye o deja bastante arbitrario el tema de qué es lo que es altamente concurrido para el juez. La proposición que hace el senador Insulza, no sé si lo interpreto bien, senador Insulza, pero es en el fondo movernos... El porte de armas de fuego en la calle. Eso, o sea, en el fondo, no sé si en la calle, porque puede ser un jardín infantil, pero en el fondo fuera de la casa. En la vía pública, en el espacio público, claro. Bueno, efectivamente, ya que el porte de armas ya tiene, ya claramente está penado, esto es simplemente y objetivamente para clarificar la relevancia del incremento del riesgo en un espacio de alta concurrencia. Entonces, teniendo en cuenta que lo otro ya está, el objetivo de este proyecto es incrementar la pena en caso de que sea un espacio de alta concurrencia. Esa es, de cierta manera, la forma en que nosotros lo hemos presentado, como un complemento, como una adición, dado el mayor riesgo que genera en un espacio de alta concurrencia. Complementaremos... pero es que lo que le quiero, y ahí le pregunto si quiere a su asesor también, para que me responda,
porque puede que yo esté equivocado, yo lo que entiendo es que hoy día la tenencia de armas y el porte de armas tienen penas más o menos equivalentes. Y yo lo que entiendo que hacemos acá es que le aumentamos la pena a quien que porte armas en un lugar altamente concurrido, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que está proponiendo el señor Insulza, que yo me sumo a esa idea, es que esa mayor pena sea más genérica. O sea, en el fondo, para no tener que caer en la discrecionalidad del juez de si es que el jardín infantil o el centro de diálisis es o no es altamente concurrido, que la norma sea un poco más simple y efectivamente aumente la pena para el porte de armas en lugares distintos a la residencia particular, por ponerlo en términos bien simples. Tal vez hay que redactarlo mejor, pero en el fondo, en todo aquello que no sea mi casa particular, que ahí estoy teniendo una tenencia de armas, no es porte de armas. Entonces, esa es la pregunta que le hago al Ejecutivo y a su asesor. Presidente, ¿podrían bajar un poco el texto original, que no lo alcanzo a leer aquí, el que se presentó como propuesta? Yo no lo veo. Puedo tenerlo yo en realidad en mis cosas. Así que secretario, ¿cree que eso, ¿no? ¿Un poquito más arriba? Eso, la parte de arriba, sí. El que sigue, claro, por favor. O sea, más la página siguiente. Están las penas, todo lo demás. Pero ¿cómo empieza el artículo el artículo que ha sido modificado ahora? ¿Cómo empieza? El artículo que está siendo modificado es el 17b de la Ley de Control de Armas. Ahí lo tengo completo, ahí está completo, está perfecto. Ya. Pero está dicho en el 14. Ahí. No, está en una ley que me ve en realidad. Subsecretario, a las dudas que planteamos recién, le damos la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Voy a responder yo. El objetivo de la norma es, obviamente, agravar estos delitos cuando está en riesgo la vida de personas, ¿no? Ese es el objetivo. Es muy común en la jurisprudencia que los tribunales decidan que no existe porte de armas cuando la persona está llevando un arma, por ejemplo, en un campo sin presencia de personas o en la vía pública sin presencia de ninguna persona cuando es de noche. Entonces, si es que nosotros lo dejamos tan abierto como en la vía pública, se corre el riesgo de que un tribunal absuelva, porque no hay un peligro concreto para la vida de las personas. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es que siempre que haya un riesgo concreto para la vida de las personas, porque hay efectivamente personas alrededor de quien porta un arma, la pena sea más alta. El concepto de altamente concurrido es lo que se llama un concepto normativo, es algo que el juez tiene que llenar con su interpretación y es algo que se usa bastante en derecho penal. Por ejemplo, el delito de abuso sexual tiene que ser un acto de connotación sexual y de relevancia, y ese concepto de relevante lo va a tener que interpretar el juez. Nosotros lo que estamos haciendo con esta lista de ejemplos es simplemente dar criterios de interpretación al juez. Bueno, entonces yo presidente, si me permite. Sí, adelante. Sí, yo la verdad es que preferiría trabajar con la propuesta del senador Piu, que agreguemos las dos cosas que señalaban aquí, los establecimientos educacionales y los establecimientos de infraestructura crítica. O sea, que ya que estamos enumerando, ahora es cierto que hay una frase residual, como lo dijo el secretario, pero en el caso, cuando hablamos de infraestructura crítica, por razones obvias, hacerlo coherente con lo que estamos legislando ahora, y cuando hablamos de escuelas, porque realmente son las que más hechos más graves se han provocado en ella en los últimos años, creo que sería malo omitirla. Yo, por último, me quedaría con la enumeración agregando esas dos. Muy bien, senador Kenneth Piu levantó la mano, entiendo, y senador Rosandón también. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, por su intermedio, lo que señala el Ejecutivo es lo que buscamos, que exista una diferenciación clara y que tenga criterios objetivos, y por eso creo que es la línea correcta. Y también, por su intermedio, señalarle al senador Insulza que efectivamente con esto logramos alinear lo que es la esencia de la idea matriz del proyecto.
agregando 2 o 3 elementos. Yo creo que esto quedaría bastante bien. Entiendo, el senador Osandón, por su intermedio, le habían dicho que preparara algo por el chat. No sé si el chat lo han visto, lo han tenido a la vista. Probablemente ahí sería más fácil terminar un texto consensuado y así poder votar. Gracias, presidente. Dicho. Muchas gracias, senador Kenneth Piuk. Le doy la palabra al senador Osandón. Yo no, por algún motivo no logro ver. Ahí está el texto, ya lo estoy viendo aquí. Les pido que todos vean el chat por si alguien quiere alguna modificación, dado que estamos convergiendo a una visión común, para que ojalá el subsecretario, el secretario de la comisión, una vez que lleguemos a ella, podamos avanzar. Senador Osandón. Es que después de las explicaciones del Ejecutivo, con más fuerza pido que analicemos, podemos mejorar, si quieren, mi propuesta, porque claramente esto da una connotación, ¿no es cierto?, a estos lugares tales como, pero yo creo que claramente no podemos dejar a los establecimientos educacionales, jardín infantil, lo que pusimos ahí. Entonces, ya que está en el chat, veámoslo, lo puede leer el secretario y si hay que cambiar algo, pero claramente este es un agravante y una explicación para eliminar la interpretación lo más posible de los jueces. Y si vamos a hacer eso, es evidente que un jardín infantil, por ejemplo, no es altamente concurrido y quedaría fuera. Gracias, presidente. Muy bien, voy a proceder a pedirle al secretario que podamos leer la propuesta de indicación. No sé si usted la está viendo, secretario, si quiere la leo yo, ¿no? Sí, aquí está. El honorable senador señor Osandón ha propuesto a la comisión considerar la siguiente redacción como indicación al proyecto en debate. Yo entiendo que se trata de una indicación sustitutiva del texto completo. ¿De todo el texto? Sí, de todo el texto. La proposición del senador señor Osandón dice así: si los delitos de porte de armas o artefactos descritos en los artículos 9, inciso primero, y 14 de esta ley de control de armas, se cometieren en lugares altamente concurridos, tales como la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público, establecimientos educacionales públicos o privados, centros de salud públicos o privados, ferias libres, mercados, centros comerciales, eventos deportivos o espectáculos, o dentro de medios de transporte público, instalaciones sanitarias, de almacenamiento o transporte de combustibles, de instalaciones de distribución o generación de energía eléctrica, portuarias, aeropuertos o estaciones ferroviarias, incluyendo las de trenes subterráneos, estaciones de buses y en general todo medio de transporte de cargas o personas u otros lugares semejantes, se impondrá al responsable la pena señalada en el delito con exclusión de su grado mínimo si ella consta de 2 o más grados, o de su mitad inferior si la pena es de un grado de una divisible. Presidente. Senador Osandón. Esto no es una indicación sustitutiva. Le agregamos ejemplos a la indicación del Ejecutivo. No es sustitutiva. Lo que hicimos fue complementar lo que tenían puesto. Esto te tendría el párrafo ese, sí. Bueno, agreguen todo lo que quieran. Muy bien, está claro. Muy bien. Vamos a proceder entonces, secretario, efectivamente es agregar, para ser justos con el Ejecutivo, se están agregando elementos al listado. No es que estemos sustituyendo nada muy sustantivo, simplemente se está haciendo un poco más. Si ya le vi su palabra, senador, que por favor no nos interrumpamos, ocupemos la manito levantada. Entonces lo que se está haciendo es simplemente agregar, y yo por eso le hago a los senadores presentes, antes de poner en votación, si es que creen que ese listado le faltaría o no algún elemento que crean central en lo que el Ejecutivo está buscando, que me parece que todos compartimos y que es una ley que va en la línea correcta, de que aquellos que porten armas en lugares donde puedan afectar a terceras personas tengan una pena mayor. Senador Kenneth Piuk.
Muchas gracias, presidente. En ese sentido, solo para dar respuesta sistémica al sistema eléctrico, agregar donde dice distribución y generación la palabra transporte. Son tres elementos que tiene el sistema. El transporte son las antenas, básicamente las torres que llevan los cables y que pueden, una persona que esté con explosivo, volarla y dejar a gran cantidad de gente incluso en riesgo de vida. Por eso es importante el transporte eléctrico. Y lo mismo, distribución o transporte. claro, exactamente. Solo Generación, transporte o distribución. Exacto. Y lo segundo que también, que es un hecho que puede afectar a muchísimas personas y generar un problema muy grave, que son las antenas de telefonía celular, o sea, la comunicación, que es telecomunicaciones. Nada más, eso serían las dos observaciones, presidente. Gracias. Perdonen que meta un pelo a la sopa, pero lo que no me cuadra es que estemos hablando de lugares altamente concurridos, tales como, y empecemos a poner antenas de telefónica, donde no hay nadie. Entonces, yo por rigurosidad de técnica legislativa, me parece que aquí hay una contradicción de redacción tremendo, porque en el fondo, si es que el objetivo de este proyecto de ley, distinto a un jardín infantil, que puede que haya altamente concurrido, lo que hace es que aunque haya 5 niños, entra dentro o de un centro de salud. Pero si yo voy a empezar a decir que un lugar altamente concurrido es una torre donde pasa un cable por arriba, eso es infraestructura crítica. Por eso lo digo, pero es que en el fondo no está bien redactado. Y por lo tanto, si es que uno quiere redactarlo bien, uno debiera poner separado el listado de altamente concurrido, y si uno quiere, ponerle adicionalmente y aquellas personas que porten armas y que afecten la infraestructura crítica. Pero lo que no podemos hacer es tratar a una antena como un lugar altamente concurrido, porque no lo es. No sé qué opina el Ejecutivo. Eso es infraestructura crítica, claramente. Efectivamente, señor presidente, usted toca el punto central, que el objetivo es la alta concurrencia de personas, espacios altamente concurridos, y si bien se podrán abrir discusiones o debates respecto a infraestructura crítica, que esa de cierta manera es la categoría, no es el espíritu de este proyecto, lo que busca clarificar el incremento de riesgo por la presencia de personas. Claro, yo por ese sentido, yo creo que no debiéramos incluir elementos que no incluyan personas. Me parece que es completamente factible que exista un proyecto de ley que se dedique a aquello, pero creo que en este caso me parece que lo relevante es abocarnos a lo que está contenido en el mismo. Senador Kenneth Pugh. Gracias, presidente. Efectivamente, la idea matriz es la protección de las personas. Y ahí el debate se centró en si esa protección de las personas directa sobre ella o sobre los servicios que afectan a la persona, que pueden incluso ponerlo en riesgo de vida. Ese ha sido el por qué se ha hecho la alerta. Y obviamente, si el proyecto está con idea matriz solamente sobre la persona directa en lugares concurridos, efectivamente lo que usted señala es lo correcto. La otra sería alterar la idea matriz y agregar la infraestructura crítica, o tal como se señaló, puede ser un proyecto que podemos generar en forma paralela. No le veo ningún problema. Por eso me allano a lo que sea lo más adecuado para avanzar de tal manera que esto se pueda concretar. Gracias, presidente. A mí me parece que la redacción que hace el senador, aquí el senador Sandón, en general, donde incluye cosas que son evidentes que deberían estar, o sea, si ya vamos a listar que no estén los colegios, que no estén los centros de salud, me parece raro. Entonces, si les parece bien, yo pondría en votación esta redacción y no me enredaría tanto con la infraestructura crítica, porque eso ya no conversa con el enunciado de altamente concurrido, entonces vamos a tener un problema de redacción. Así que, secretario, le pido que procedamos similar a la vez anterior. Vamos a votar primero en general el proyecto y después la indicación, que yo le pido a usted después que lo ajuste, secretario, porque no es una indicación sustitutiva, sino que simplemente agrega algunos elementos. Usted verá después cómo lo redacta ahí para que quede bien en el informe. ¿Cómo no? Gracias, presidente. No, con la precisión del senador Sandón me quedó más clara el sentido de la indicación, que no es... Como se había presentado un texto completo, entendía yo que era sustitutiva, pero
claro. Solo agrega 2 elementos nuevos. Bueno, el presidente ha puesto en votación en general el proyecto en debate que modifica la ley sobre control de armas para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, boletín 15.560. Votación en general. Senador Flores, ¿cómo vota? A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Osandón. A favor, secretario. Senador Piu. A favor, señor secretario. Presidente. A favor, secretario. Muy bien. El proyecto se aprueba en general por la unanimidad de los integrantes de la comisión, 5-0. Enseguida, en discusión en particular, se ha presentado una indicación por el honorable senador señor Osandón, consistente en agregar en la enumeración que se incluye en la norma, agregar en esta enumeración los establecimientos educacionales públicos o privados, así como los centros de salud públicos o privados, estaciones de buses y en general todo medio de transporte de cargas o personas. Estamos, senador Osandón, ¿no? Son estos 3 elementos que se agregan. Bien, en votación esta indicación. Senador Flores, ¿cómo vota la indicación? A favor. Gracias. Senador señor Insulza. A favor. Muy bien. Senador Osandón. A favor, secretario. Gracias. Senador señor Piu. Voto a favor, señor secretario. Muy bien, gracias. ¿Y presidente? A favor, secretario. Bueno, igualmente la indicación ha sido aprobada por la unanimidad de los miembros de la comisión, 5-0. Si no hay otra indicación, debemos entender por despachado en estos términos la iniciativa. Correcto. Muy bien. Queda despachado el proyecto. Muy bien, secretario. Nos queda el último proyecto de la tabla, que le pido que pueda también comentarlo y describirlo brevemente. Hay algunos de sus autores aquí presentes, así que también les voy a pedir después que puedan explicar brevemente dicho proyecto. Muy bien. El presidente pone en discusión el proyecto de ley consignado en el número 3 de la tabla de la sesión de hoy, de los honorables senadores señor Osandón, señora Aravena y señores Castro Prieto, Kusanovich y Piu, que modifica diversos cuerpos legales para aumentar la protección del personal de Carabineros de Chile, boletín número 15.033-07. Este proyecto se inició aquí en el Senado por una moción de los mencionados señora y señores senadores. Su tramitación comenzó el día 1 de junio de 2022 y en principio la sala derivó la iniciativa a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Posteriormente, sin embargo, cambió el trámite a esta Comisión de Seguridad Pública. Esta iniciativa se compone de 11 artículos que plantean modificar el Código Penal y el Código de Justicia Militar con 5 propósitos, básicamente. Por una parte, se sugiere agregar una eximente de responsabilidad penal específica para aquellos funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad pública cuando actúen en ejercicio de sus funciones. Por otra parte, se incorpora también en el artículo 10 del Código Penal y además en el Código de Justicia Militar una presunción de legalidad en el uso de sus armas de servicio. Esta presunción
Claro, se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas. El que obra, perdón, sexto, el que obra en defensa de la persona y derechos, no. Se presumiría legalmente que concurren, perdón. Bueno, se agrega esta presunción, en honor al tiempo, que favorece al funcionario de orden y seguridad pública que usa de sus armas en servicio. En tercer lugar, se plantea modificar el Código de Justicia Militar para aumentar las penas de los delitos cometidos contra miembros de Carabineros de Chile. Además, la iniciativa agrega la regla conocida como distancia de seguridad, que faculta a Carabineros ordenar, en el marco de un procedimiento, que ciertas personas mantengan una distancia mínima con el objetivo de evitar agresiones, contando con la facultad expresa de utilizar sus armas de servicio para hacer cumplir esa distancia de seguridad. Y por último, el proyecto agrega 3 nuevos artículos, los cuales sancionan la incitación a la violencia, la incitación al odio y la obstrucción en contra de Carabineros de Chile. Es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Estamos recién iniciando la discusión. Este es un proyecto de mayor envergadura que vamos a tener invitados, obviamente, a discutirlo en su minuto, pero queremos hoy día que algunos de sus autores que están aquí presentes, está el senador Osandón, está el senador Kenneth Pugh, nos puedan también dar cuenta de su visión del proyecto. Yo creo que es un proyecto que tiene cosas muy interesantes e innovadoras que tenemos que analizar con mucho cuidado, así que le doy la palabra al senador Osandón, que ha levantado la mano, y después no sé si querrá hacer uso de la palabra al senador Kenneth. Gracias, presidente. Mira, yo quiero hacer un punto político y después pasarle la palabra al senador Pugh para que vaya a la parte más técnica. Esto fue y partió cuando el mártir, el cabo Flores, ¿no es cierto?, murió defendiendo a unas personas, unas mujeres. Y en el fondo, más que descubrir la rueda, es ver cómo operan en otros países. Y que en el fondo, de alguna manera, un policía, un carabinero, ¿no es cierto?, pueda, previa advertencia y previa distancia de seguridad, que en este caso son 21 pies, o sea, 6,4 metros, que es lo que se planteaba en algunos estados de Estados Unidos, en el cual, con las advertencias necesarias, el protocolo, la persona podía usar su arma de fuego. Lo que sí es que nosotros lo hemos trabajado con algunos senadores, especialmente con el senador Pugh, y creemos que Chile va obligatoriamente a tener que usar nuestras policías un mix de sus pistolas como armas letales, como también las eléctricas o cualquier otra arma no letal, y que hay que incluir esas dos cosas, digamos. Y esto es una manera de proteger a los carabineros, a los policías, y que además puedan hacer su pega. Así de claro. Porque hoy día, desgraciadamente, cuando salen a la calle y le tocan este tipo de procedimientos, como decimos vulgarmente, los llevamos al matadero. Y eso no puede ser. Así que por su intermedio, presidente, le doy la palabra al senador Pugh para que él nos complemente este proyecto que hemos hecho un grupo de senadores. Muchas gracias. Gracias, senador Sondón. Le vamos a dar la palabra al senador Kenneth Pugh y después le vamos a pedir la opinión, obviamente, al Ejecutivo sobre el mismo. Muchas gracias, señor presidente. Primero, mi saludo a Carabineros de Chile, que hoy en una ciudad de mi región ha tenido que enterrar a la que es hoy la suboficial Rita Olivares Rayo, asesinada en Quilpué, asesinada en acto del servicio, bajándose de su vehículo al concurrir a una escena de delito donde un delincuente armado con mucha frialdad le disparó y la mató. Son dos carabineros ya mártires que hemos tenido en las últimas 2 semanas, 5 en los últimos 15 meses, el mártir 1232. Carabineros de Chile necesita tener protección, tiene que sus funcionarios, sus hombres y mujeres, salir a la calle con un mandato claro. Y ellos, si portan armas, si el Estado les ha entregado las armas,
y esas armas las usan correctamente, debemos presumir esa condición. Por lo tanto, en las ideas matrices del proyecto, precisamente lo que se busca es esto, señor presidente, el que este sea la condición de partida y no que sea un imputado que tiene que demostrar su inocencia. Este es un cambio completo. Estamos hablando de habilitar legalmente a nuestras policías. Esa habilitación legal es política y por eso tenemos que decidirla y por eso se le han dado armas que tienen que poder usar. Y obviamente tenemos que modificar el Código Penal para que exista una eximente de responsabilidad penal en aquellas situaciones particulares en que se hace uso correcto de las armas de servicio. Armas de servicio que, insisto, se les ha entregado el Estado, se les ha entrenado, se les ha dotado de las capacidades para poder usar. Las policías son distintas a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles, tienen armamento de guerra y no están preparadas para poder realizar acciones policiales, como por ejemplo este hecho que estaba describiendo al inicio de mis palabras. Las policías se entrenan para estar en todo momento con la ciudadanía, portan sus armas de servicio permanentemente y saben cuándo tienen que ocuparlas. ¿Qué ocurre hoy en día? Las policías están inhibidas. Y al estar inhibidas tenemos muchos mártires porque no los estamos facultando, no les estamos dando las capacidades para que ellas puedan ejercer. Este proyecto entonces nos presenta esa idea matriz, básicamente integrar estos eximentes para aquellos casos particulares en donde se está haciendo uso del armamento de servicio para poder generar. También modifica el Código de Justicia Militar para aumentar la pena de los delitos que se vayan a cometer sobre ellos. Si queremos realmente proteger a Carabineros, tenemos que darle esa capacidad. Se ha incorporado esta regla que usted señaló, señor presidente, de los 21 pies, como una forma de tomar experiencia en el extranjero. Y esto básicamente tomando en consideración dos situaciones que tienen que ser debidamente especificadas en su momento, y para eso estamos trabajando en la ley que va a regular el uso de la fuerza, que son actitudes hostiles e intento hostil. Un intento hostil es una persona con un arma que le va a disparar o va a lanzarle un cuchillo o algo a un policía. Y es por eso que la figura busca darle esa protección. Científicamente, y por eso que yo quiero, si es factible, se pueden invitar expertos en la materia para que podamos discutir y debatir de esta realidad. En inglés se ha llegado a los 21 pies, poco más de 6 metros. Se habla de la regla de los 7 metros para aproximarla. Pero es por el tiempo de respuesta, por los segundos que dispone la persona para saber si va a poder seguir viva o no. O sea, estamos hablando cuál es el marco en el cual dejamos a nuestros policías con esa capacidad habilitante, con ese conocimiento de uso de su arma y ojalá la destreza necesaria para tratar de inhabilitar a la persona que lo está oponiendo. El proceso, el protocolo que hoy se sigue, obviamente no cumple todos estos elementos. También tenemos que proteger la imagen y la reputación de Carabineros. Y fíjese, señor presidente, que este tema de redes sociales, de desprestigio sobre ellos, es no menor. Queremos hacernos cargo de todos los tipos de protecciones que se les pueda dar. Habilitarlos legalmente, habilitarlos para que ellos puedan ejercer su función, tener las eximentes que se requieren, tener penas altas. Quien mate a un carabinero no irá a salir prácticamente nunca de la cárcel, porque si no, nunca vamos a poder protegerlo. Y así entender que el Estado, representado por estas personas, es el que se tiene que preocupar de la mantención del Estado de Derecho. Las policías van a cooperar, van a ayudar, pero este Estado de Derecho sin policías que tengan la posibilidad de hacer un uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado a través de esas armas de servicio, estamos en un problema. La protección entonces es multidimensional y eso es lo que queremos destacar. Valoramos que hoy día se haya puesto en discusión, es muy interesante este debate, esta discusión, y tal como señalé, va a ir en paralelo con la otra ley que se está trabajando y también ver el caso de nuestra Fuerza Armada. Distinguiendo, y aquí este es el mensaje para el Ejecutivo, señor presidente, que son dos realidades distintas. Las Fuerzas Armadas no son policías con más blindaje o mayor calibre o con más armamento. Son fuerzas que tienen otra naturaleza, otra concepción, otro modo de empleo. Queremos que nuestras policías estén presentes en los barrios, estén con las personas a las cuales que tienen que proteger, ellas tengan confianza en ellas y si tienen que hacer uso de su armamento de servicio, queden protegidas. Pero también queremos que las policías estén en la frontera. Si el control fronterizo es un control policial,
Por ahora estamos viendo ejercerlo con medios militares que van a tener algunas destrezas o habilidades, pero nuevamente no caer en el error de poner policía. Las Fuerzas Armadas actúan con normas de comportamiento, con reglas de enfrentamiento, tienen otra realidad, otra forma de ser y no están preparadas para estos escenarios urbanos donde sí las policías están preparadas. En tal sentido, pedir y solicitar que ojalá eso se trate con dos leyes separadas, una para policía, otra para Fuerzas Armadas, obviamente principios comunes, pero hay cosas que son particulares. En este caso, con nuestras ideas matrices, creemos que podemos contribuir significativamente a darle una protección en todos los ámbitos que he señalado, señor presidente, para que así podamos partir esta discusión y sugerirle después algunos nombres de personas que ustedes puedan invitar. Muchas gracias, señor presidente, dicho, y agradezco que haya sido puesto de estado. Muchas gracias, senador Piuk. Senador Osandón. Gracias, presidente. No, yo quería plantear, yo creo que este proyecto está clarito, a mí me hubiera gustado que lo hubiéramos votado hoy día, pero quiero plantear un par de indicaciones, porque nosotros lo hemos conversado con especialistas y lo hemos mejorado. Y quiero dar un ejemplo, presidente. Dice en el artículo 14, el funcionamiento de las fuerzas de orden y seguridad pública que obrare en ejercicio de sus funciones. Siempre que un funcionario de las fuerzas de orden y seguridad pública, obrando en ejercicio de sus funciones, hiciera uso de su arma de servicio, yo le agregaría armamento menos letal o elementos no letales, se presumirá legalmente que ha sido correctamente empleada. ¿Por qué propongo eso? Porque en el fondo de las pistolas eléctricas que hablé, pero hoy día, según especialistas, dicen, oye, a ti también te pueden atacar con un lápiz especial, que no es un armamento, pero que hay elementos que no son letales, pero sí que son utilizados como agresores por ejemplo, a una policía. Entonces, en las partes que dice, hiciere el uso de su arma de servicio, agregarle armamento menos letal o elementos no letales, que también son, y eso se da en varios artículos, se da más adelante también cuando habla que, diciendo lo mismo, si hiciera el uso de su arma de servicio, agregarle siempre esa frase, que creo que es importante porque en el fondo un carabinero, un policía puede ser intimidado y atacado no solo con un armamento, no solo un armamento letal, digamos. También puede ser intimidado. No sé, puede andar con un arco de flecha, puede andar con un palo con punta, puede ser una piedra, un peñascazo bien pegado a 7 metros puede aturdir a cualquier persona. Entonces, si una persona va a agredir o amenaza a un policía a esa distancia con un elemento, como por ejemplo una piedra, o un elemento contundente, es tan peligroso como podría ser otro elemento. Entonces, por recomendación de algunos expertos, planteamos agregar esos dos puntos, o sea, esos dos tipos. Muchas gracias, senador Sandón. Le doy la palabra al senador Insulza. No, solamente en modo de contexto. Hoy día estamos iniciando esta discusión. Yo he querido ponerla porque me parece que es un tema, sobre todo con la contingencia que estamos teniendo, importante. Va a llegar el minuto de las indicaciones, va a llegar el minuto de las votaciones, pero yo encuentro que es valioso que abramos este debate y que efectivamente nos atrevamos a enfrentar un tema tan delicado como la protección de las policías, que hay varios proyectos, este no es el único, está la retamal, está el Estatuto de Protección de las Policías, en fin. Pero me pareció importante como gesto en esta semana el poder tomar la iniciativa de comenzar a discutirlo, pero ciertamente hoy día no lo vamos a votar. Presidente. Sí. Presidente. Pero, bueno. Presidente, ¿y por qué no lo votamos y hable plazo de indicaciones? No, hoy día no lo vamos a votar. Vamos a abrir la discusión hoy día y le doy la palabra al senador Insulza. Presidente, yo le agradezco sus recientes palabras, me ahorran muchas dificultades. Yo en realidad quiero decir que yo quisiera aprobar este proyecto. No quiero decir con toda franqueza, yo creo que el tema del maltrato a las policías, y no solamente el maltrato a las policías, sino del vilipendio de las policías, que se han sido llamadas
a disolverse y crear otras y otros tipo de cosas, nos ha causado un profundo daño. Y más aún, creo que ha causado un problema de credibilidad de la clase política respecto de realmente proteger a quienes tienen la obligación de proteger su vida, ¿no? Esto es un tema muy central del Estado, lo he dicho, presidente. Si el Estado moderno nació para proteger. Después se agregaron otras protecciones, los derechos humanos, por cierto, los derechos sociales, etcétera. Pero el origen del Estado y la obligación irrenunciable es la protección de sus súbditos, de sus ciudadanos. Entonces yo creo que estamos hablando de una cosa muy seria. Si nosotros maltratamos de la forma en que han sido maltratadas las fuerzas que tienen esa tarea, naturalmente estamos cometiendo un gravísimo error. Lo que yo creo, sin embargo, que las Fuerzas Armadas requieren es no solamente protección. O sea, porque eso, en realidad las penas por los homicidios de un carabinero, que sabemos son tremendamente altas, etcétera, no solo, sino que requieren recuperar de alguna manera la posición que ocupaban en nuestra sociedad hasta hace pocos años. Y que siempre, claro, siempre está el enojo con los pacos, ¿no? Los pacos me hicieron esto, los pacos me hicieron lo otro, pero cuando uno va a una población, lo primero que le piden es un retén nuevo, una comisaría nueva. Pues la verdad es una situación medio ambigua, porque siempre el que ejerce la autoridad es objeto de esa ambigüedad. Pero hasta hace una década atrás, Carabineros era una de las instituciones más prestigiadas y queridas de la sociedad, esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que ver por qué no ocurrió. Y yo creo que este proyecto es parte de eso, pero no es todo este proyecto. Yo creo que además que nosotros hemos cometido muchos errores en esta materia, pero también en Carabineros mismos se han cometido errores. O sea, por ejemplo, hoy día está muy de moda hablar del Estado, la presunción de inocencia acrecentada, algo así se llama, no sé, ¿no? Pero si los carabineros no gozan de presunción de inocencia ni en la sociedad ni en su institución, el que realmente comete algún acto, por así decirlo, realiza alguna acción violenta, urgido, necesitado o no, muchas veces llamado a retiro de manera inmediata. Y posteriormente se le juzga, se le encuentra inocente, pero ya perdió su carrera. Ya salió mal de la policía. Y si se queda adentro, todavía queda en su prontuario, por así decirlo, el incidente en el cual participó. Entonces las ganas de repeler a la delincuencia son todavía menores que el trauma que esto provoca, sino que son también, pueden ir en detrimento del propio servidor público. Entonces, tenemos que examinar muy en detalle este proyecto. Yo quiero, porque al mismo tiempo no se trata ni de olvidar las razones por las cuales la policía fue perdiendo prestigio, ni tampoco se trata de dejar la cosa solamente en manos de una ley. Nosotros necesitamos buscar alguna política también al respecto y es el momento de referirnos a ella. Entonces yo, presidente, le agradezco su comprensión. Yo estoy muy dispuesto a participar en este debate, anuncio mi disposición a aprobarlo en general, más allá de los cambios que se hagan, pero preferiría que no lo votáramos ahora, sino hasta escuchar algunos testimonios y algunas opiniones que sería útil para poder razonar sobre este tema. Así lo haremos, senador Insulza. Estamos cumpliendo la hora de la sesión. Yo les quiero comentar también que no solamente esta semana, que hemos interrumpido la semana distrital para poder tener sesiones, sino que en lo que viene vamos a sesionar al menos 2 veces a la semana. Entiendo que eso también se hacía años anteriores, pero lo voy a hacer más oficialmente, porque hay una serie de proyectos. Y este proyecto en particular me parece importante. Yo creo que es importante que escuchemos a algunas personas, y no es para dilatarlo, yo creo que realmente es para mejorarlo y que nos pongamos plazos acotados y vayamos despachando proyectos buenos que a todos nos dejen contentos y que cuidemos obviamente también el clima de entendimiento para que podamos avanzar en forma positiva y que estos 90 días, o que yo creo que van a ser más de 90 días, va a ser este año completo, vamos a tener una serie de proyectos que vamos a ir aprobando y que ojalá nos ayuden a sacar adelante una agenda que robustezca la labor que yo genuinamente veo en la ministra Toá, un interés de empujarla. Y obviamente pues en materias que tengamos diferencias, y eso es parte de la democracia, no hay que alarmarse cuando tengamos alguna diferencia, y hay que avanzar nomás, es parte de la democracia, pero hagamos el esfuerzo
de sobre todo estos proyectos que son más contundentes, tener por lo menos una sesión de escucha de expertos y después podemos seguir avanzando. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión... Presidente, en la sala los representantes del Ejecutivo solicitan hacer uso de la palabra. Sí, ok, vamos a dar la palabra al Ejecutivo y después vamos a dar por concluido y pido extender entonces 3 minutos la sesión, que es lo ya estamos en la hora. Ok. Sí, señor Subsecretario. presidente, por acá en la sala. Solamente muy corto mencionar a los senadores que este es un proyecto que, por cierto, que tiene una valía muy importante, dado que está hecho en homenaje a un sargento de Carabineros, pero por sobre todo también está enmarcada una serie de proyectos de ley que se han venido tramitando en el Congreso en ambas ramas relacionados con estas temáticas. Las reglas de uso de la fuerza, que ustedes saben, están actualmente en discusión junto con el Ejecutivo, el proyecto de ley Retamal, el proyecto de ley Naim, que están actualmente en la Cámara, que también intersectan con varios puntos que este proyecto de ley presentado por los senadores Pío y Sandón están proponiendo. Por tanto, también hay que poner un contexto en el cual probablemente se llegue a esas contribuciones para erradicar esta amenaza y que avancemos de manera conjunta en esos esfuerzos para poder llegar a buen puerto con estos proyectos de ley. Muy claro. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Me agradezco a los senadores presentes. Mañana, ¿a qué hora? Mañana vemos otro proyecto, presidente, ¿no? Efectivamente, si es que el secretario nos puede anunciar las citaciones que están enviadas, por favor. ¿Cómo no? Para mañana, miércoles 29 de marzo, la sesión se inicia a las 12 horas hasta las 14, con el objeto de ocuparse del proyecto de ley que refuerza las competencias de Gendarmería y crea un delito general de extorsión, que como se dijo al principio de la sesión quedaría en el lugar número 3. Luego, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial. Y, por último, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Por último, el jueves 30, de 11 a 12:30 horas, la comisión se encuentra citada para ocuparse del proyecto que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería en el boletín 14.870. Eso es. Muy bien. Presidente, el jueves no hay sala a esta hora. No, en la sala en la tarde. Las salas en la tarde. La tarde, son 2 sesiones en la tarde. Son 2 sesiones en la tarde. Ah, ya. Mañana. Pido la palabra, presidente. ¿A qué hora nos reunimos mañana? O sea, ¿a qué hora es el jueves al final? Perdón. No, miércoles a las 12, senador Insulza. Miércoles 29, de 12 a 14. Y ya. El jueves, senador Osandón, jueves 30, de 11 a 12:30. Ya. Secretario, el miércoles mañana va a reemplazar el senador Piu. Sí, ya llegó el reemplazo, senador Osandón. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Presidente, gracias por darme la palabra. Mire, llegó una convocatoria desde la Secretaría General que establece que el día jueves la sala sesiona de 11 a 14 y de 16 a 19. Por lo tanto, si no tenemos autorización para sesionar en paralelo, la reunión del jueves no se puede llevar a cabo a no ser que sea autorizada. Pero esa es la citación que llegó hoy día en la mañana por parte de la Secretaría General. Vamos a revisar el punto. Revisemos, pero vamos acomodándonos, presidente. Tenemos dos opciones. O sesionamos paralelo. Desgraciadamente, presidente, mañana tengo que grabar desde la 1 de la tarde un programa que en mi región lo ve todo el mundo, así que no tengo ninguna posibilidad de obtenerme, no debo obtenerme. Así que voy a ver si consigo un reemplazante o si consigo que me posterguen un rato la grabación. Mientras sigan los cánones de los buenos comportamientos, puede grabar lo que quiera, estimado. Muchas gracias. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Chao, hasta luego.